siempre decimos que, bueno, institucionalmente la iglesia va a representar la vereda de enfrente. Y bien que así sea. Lo que ha sucedido hace ya un tiempo, incluso en su emisión Rompiendo Moldes, es que hay gente adentro que rompe esos moldes y vale la pena charlar, incorporarse y ver cómo piensan cuando la expresión es un poquito intensa, ¿no? Pero vamos a ver un poquito intensos, pareciera, viste, que se duerme con el enemigo. Se puede hablar del aborto, el derecho a abortar siendo parte de la iglesia, se puede hablar del matrimonio igualitario siendo parte de la iglesia. Es un desafío, es una necesidad. Vamos a charlar con alguien que está en ello, como activista, como militante y como entrevistado aquí de Demencia Temporal. Juan Carlos Molina, sacerdote, militante, activista. Bienvenido a Demencia Temporal, aquí Esteban Chiacho. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Me escuchan? ¿Me ven? No sé cómo es esto. Te vemos muy bien y te escuchamos también bien. ¿Vos me escuchás bien? Sí, 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 ando muy mal, ya les dije, ando muy mal de señal, así que estoy en la Patagonia rodeado de pibes y de guanacos. ¿Cómo Jurásico? ¿Me dijiste Jurásico? No, ¿por qué? No. Yo dije que a veces, por no decir siempre, la posición de la iglesia institucionalmente hablando ha respondido a factores más bien, bueno, sí, jurásicos, se están oponiendo al aborto, al matrimonio igualitario. Institucionalmente hablando, ¿vos qué sentís al respecto? Porque estamos para ello, para charlar. A ver, la iglesia es un gran abanico de gente, es un gran abanico de creyentes, es un gran abanico. En la iglesia entramos todos, los que son con cabeza más jurásica, los que estamos un poquito medios avanzados, los que sí, los que no. Ujú. Eh, hay una cosa que es importante y que la iglesia no puede perder de vista, que es a Jesús. Ese es el punto de partida, ¿no? Cuando la iglesia pierde ese eje que es Jesús y lo que hizo Jesús y el camino de Jesús, ahí empieza a ser un problema para la iglesia, ¿no? Cuando el dogma es más importante que Jesús, ahí empieza a ser un problema para la iglesia, ¿no? Claro, cuando la teología incluso empieza a ser más importante que Jesús o se convierte en más importante que Jesús, empieza a ser un problema. Vos no te olvides que, al menos desde mi fe, Jesús vino para los últimos, para los descartados, para los enfermos, para los discriminados. Jesús hizo amigo de los niños que eran discriminados, amigo de las mujeres que eran discriminados, amigo de las prostitutas discriminadas, amigo de los leprosos discriminados, incluso amigo de los publicanos discriminados, ¿no? Entonces, digo, es una forma distinta por ahí de entender el trabajo dentro de la iglesia, ¿no? Yo no soy un activista de la iglesia, soy un activista de Jesús, si querés, de alguna manera, Ujú. y la estructura de la iglesia me ayuda a mí a poder anunciar a Jesús de ese lugar, ¿no? De hecho, nuestra iglesia, que no son 4 paredes hoy, son 192 personas que están acá, entre ellos wichi, pibes con problemas de droga, pibes que han sido abusados, y todos laburando por un fin común, que es que tengamos derechos, que seamos felices, que haya inclusión. Esa es mi iglesia, esa es la iglesia en la que creo, y creo que también es un poco la iglesia de Francisco, ¿no? En ese aspecto conecto, Juan Carlos, porque haciendo un poco de historia nacional, predomina comunicacionalmente, podemos debatir el campo donde sucede esto, subjetivamente, pero a una iglesia, la iglesia tercermundista, le tengo mucho aprecio porque es un tema que me tocó abordar en el secundario y que me terminé casi enamorando, charlando con Rubén Dri, bueno, ¿qué es la iglesia tercermundista? Una corriente de curas latinoamericanos que justamente predicaban una iglesia abierta, una iglesia para y de los pobres, los pibes, las pibas, una iglesia horizontal. Muchos de ellos terminaron asesinados de las peores formas por la dictadura militar. Eh, Y es, una iglesia de los pobres, sí, esa es la iglesia del tercer mundo, ¿no? es un movimiento que uno al leerlo, incluso no siendo católico creyente, se enamora históricamente, políticamente, un montón de facciones interesantes. ¿Por qué, en tu opinión, en el ámbito subjetivo, si se quiere, o en el ámbito que vos prefieras, predomina esa institución dogmática? ¿Por qué aún no podemos, como sociedad, si querés, desembarazarnos de ese dogma y predominar esa iglesia horizontal? ¿Qué paso nos falta? ¿Quién juega a favor de ese interés? No, a ver,
esto no es una cuestión solamente de la iglesia, es una cuestión, ¿por qué no nos podemos desembarazar del modelo neoliberal? ¿Por qué no nos podemos desembarazar del modelo capitalista? ¿Por qué no nos podemos desembarazar de la violencia institucional que tienen los organismos de derecha? ¿No? Porque el mundo tiene este dinamismo. Y esto es una puja de fuerza, si querés, entre un espacio y otro espacio. Acá lo malo son los extremos. No el caminar juntos. Desde la Iglesia del Tercer Mundo también hubo errores. Cuando empezaron a usar la violencia armada, es donde todos los demás quedamos afuera, se convirtió en dogmático, ¿entendés? Sí. Me parece que esta es la fuerza del bien y del mal que hay en el mundo, del yin-yang, llamarlo como quieras, de la energía positiva y de la energía negativa, ¿no? Que hasta incluso te diría que es necesaria para este movimiento continuo que es la vida. No la vamos a desestabilizar nunca esta iglesia conservadora, porque hay muchos con cabezas así, ¿no? Tampoco vamos a hacer prioritarios lo de la otra cabeza. Me parece que tiene que haber un equilibrio, y ese es el camino donde vamos. En cuanto a nosotros, la opción de los pobres, tenemos que seguir militando, misionando esto de que el único mensaje que dejó Jesús son los pobres, ¿no? Y la salvación de los pobres y la felicidad de los pobres. Te voy a contar una anécdota. Sí. En el año 1500 eligieron papa a Julio II, creo que era. Hay un documento en una biblioteca de Francia. Y los cardenales, viste que el papa lo eligen los cardenales, lo votan, y cuando lo eligieron, el consejo de cardenales le dijo al papa Julio II, le digo, mirá, te lo traduzco al idioma nuestro, ¿no? Claro. Una de las cosas que hay que hacer es esconder el evangelio, que la gente no tenga la Biblia al alcance, porque en el momento que se enteren lo que dice la Biblia y lo que dice Jesús, nosotros desaparecemos como institución. ¿Se entiende? Se entiende. Entonces, el poder es clarísimo. En el momento que empecemos a cuestionar al poder de la iglesia desde el evangelio, y la iglesia empieza a sentir eso. En ese aspecto, es que en ese aspecto también mencionaste, por ejemplo, desembarazarse del modelo neoliberal. De alguna manera uno unifica la crítica, creo que mayoría de veces de manera entendible hacia la iglesia, así como también dicho patrón se repite en instituciones económicas, instituciones de violencia coercitiva, etcétera, etcétera, etcétera. Veo, por cómo te posicionás, que hay una mirada trascendental. Mismo hiciste esa metáfora y realidad, ¿no? De las 4 paredes de tu iglesia. De alguna manera es un activismo horizontal. Vos te gusta involucrarte también en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito económico. ¿Cómo incorporas esas facciones a tu labor? Sí, lo que pasa es que Jesús era netamente político. ¿Cómo no voy a hacer política? Si el primero que hace política era Jesús, y yo creo en Jesús y milito a Jesús. Después me meto en quilombos partidarios, también tengo mi postura partidaria, pero el primero que hace política es Jesús. Cuando Jesús le dice a los políticos de la época, sepulcro blanqueado, está haciendo política. Mira, cuando Jesús decide dejar su pueblo, Nazaret, e irse a Jerusalén, es meterse en el núcleo político. Él se daba cuenta que no alcanzaba solamente con sanar a los enfermos, con incluir a las mujeres, sino que había que meterse donde estaba el verdadero poder, y fue a Jerusalén, y ahí fue donde lo mataron. Entonces no le puedo sacar el culo a la jeringa y no hacer política, y no criticar lo que está mal, y no crear políticas de inclusión. Yo, ustedes saben, fui secretario de Cedronar, sí, ¿no? Que me metí en un quilombo bárbaro porque hay 10.000 millones de intereses, desde el narcotráfico hasta seguridad que le interesa que haya droga. Pero se podía hacer un montón de cosas desde ese lugar por los más pobres, por los más necesitados, y ahí me metí. Así me fue también, pero ahí me metí. Entonces, política es necesario hacerlo. ¿O te pensás que los obispos no hacen política? No, por supuesto. ¿O te pensás que sacar la Virgen de Luján ahora y llevarla al Congreso no es hacer política? ¿O te pensás que la carta o la no visita de Navidad al presidente no es hacer política? La iglesia es una institución, desde el lado que lo veamos, desde el lado que estamos conversando, posicionándonos en la iglesia del tercer mundo y yendo hacia la actualidad donde, corregime si me equivoco, predomina un interés conservador. La iglesia es una institución totalmente política, desde intrínsecamente la historia de nuestro país
y al mundo, pero quiero decir en la historia de nuestro país, fuertemente vinculada. Bueno, lo hemos charlado, los crímenes contra los curas del movimiento tercermundista, el no saludo, hasta el no saludo ahora a Alberto Fernández. En este aspecto que vos mencionabas, Es un error, perdón, no, estamos no, medio con delay, pero es un error mandarnos a nosotros a rezar y que otros hagan política. ¿en qué sentido? ¿No? Eh, Es un error. Digo, mire, dice que los curas recen y no hagan política. No, al contrario. sí. La política tiene que ser mi espacio de oración. Por supuesto, de hecho, lo que predomina también políticamente hablando es en el interés conservador, que, de nuevo, desde mi óptica ciudadana, no puedo embaderarme un conocimiento que no tengo en el término eclesiástico, pero recuerdo patente, por decir un caso puntual, en la época de Benedicto, digo bien, el sucesor de Juan Pablo, recuerdo en una conferencia, en un encuentro que había hecho en África, en un Sierra Leona, no recuerdo en el país exacto, arrasado por el SIDA en los tiempos más críticos, y exclamó, medio hasta incluso balbuceó algo en contra del uso de profiláctico, y a partir de ahí dispararon un montón de titulares, etcétera, como la iglesia, bueno, la posición de la iglesia en torno a la educación sexual integral. Cuando leyéndote, escuchándote, vos tenés una posición muy diferente a ni hablar lo que mencionaba Benedicto y algunos embajadores de dicha visión en nuestro país y en el mundo. Vos te diferenciás y activás políticamente por otro lado a esa razón de mundo que hacen, ¿no? ¿O me equivoco? Mira, yo soy profundamente cura porque tengo un motivo, creo en Jesús, creo que me llamó, y además porque tengo los pibes pobres al lado mío. A partir de ahí se mueve mi sacerdocio, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida para mí. Sí, sí. Cuando yo veo sufrir, todo tiene que estar alrededor, girando en torno de que no haya sufrimiento. Jesús no quiso que el hombre sufriera. Él no quiso sufrir. De hecho dice, no quiero subirme a la cruz. Tratá de sacarme este quilombo que me está metiendo de morirme en la cruz. Esa es la oración del huerto de Getsemaní. Después se la tuvo que bancar como un señor porque sabía que venía la salvación y porque era un pedido superior. ¿Bien? Sí, sí. Es el mismo camino. Ahora, en esto hay que tener en cuenta la evolución también del pensamiento de la Iglesia. Es necesario en este momento que la Iglesia diga no, institucionalmente diga no al aborto, no a la droga, no a la cosa. Después hay que trabajar, ¿tá?, para ver lo que es mejor para el pueblo de Dios, ¿tá? Pero la palabra tiene que estar. ¿Qué quieres que diga Francisco sobre el aborto? Abortemos todo, viva la pepa. No, va a decir que no. Después estamos todos los que laburamos, que empezamos a tener una mirada distinta y que acompañamos estos distintos procesos. ¿Se entiende? Entonces, institucionalmente está bien que lo digan. Después estamos todos los demás, digo, las mujeres católicas militantes, un montón de curas que abrimos la cabeza y ayudamos a abrir la cabeza. Indudablemente que yo como cura estoy en contra del aborto, ¿no? Pero también sé que se criminaliza a las mujeres, que las mujeres mueren y que el Estado tiene que dar una solución. Lo ha dicho el Papa y hay que saber leerlo. Esto es un problema de salud. Es un problema de salud pública, no metan lo religioso. ¿Estamos? Entonces, desde ese lado, religiosamente yo le voy a decir, está mal. Ahora, también sé que es un problema de salud y que hay que acompañar esos procesos de salud. ¿Y yo desde qué lado me meto? Desde el lado, si querés, de la política religiosa. Las experiencias que hay en un montón de lugares en el mundo, desde que el aborto es legal, es que ha disminuido el aborto. Porque las mujeres están acompañadas, porque los procesos de las mujeres tienen espacios de contención, ¿no? Desde ahí, y después hacer la ley de tal manera que no lo apuntemos a sacar vida, sino que haya más vida. ¿Se entiende? Hoy es el Día de los Inocentes, sí, ¿sabes? Sí. Yo tenía dos opciones de tuitear hoy. Soy bastante tuitero, ya me siguen ustedes por ahí, ¿no? Y lo sigo a ustedes también. Yo tenía dos posibilidades: sumarme a esta campaña de se murió una vida inocente, van a matar una vida inocente, con la cual no estoy de acuerdo, o la otra decir, miren, yo estoy mostrando caras de inocentes. ¿Sabés quiénes son los inocentes a quienes yo tengo que dar la vida? La cantidad de wichis que se están cagando de hambre, la cantidad de wichis que consumen nafta para poder drogarse, la cantidad de pibes en la calle que me toca levantar y darles de comer. Esos son mis inocentes. Y entonces vamos por ahí. No sé si se entiende la diferencia que quiero hacer. Sí, se comprende. ¿No? O dónde está.
Hay un montón de vidas inocentes que necesitan tener vida, ¿no? Sí, se comprende, Juan Carlos. Además, primero una experiencia fortísima y necesaria de compartir la que vos difundís. También permitime preguntarte en confianza, esta posición que vos exponés, sumamente racional, desde tu posición, desde el lado que vos hablás, donde hablas de lo institucional y hablas del trabajo interno. ¿Cómo ha sido la reacción entre pares, la reacción interna, como parte de la Iglesia Argentina y como parte de la sociedad en sí? ¿Cómo fue la reacción de pares, cómo fue la interacción interna con estas ideas que vos nos comentás? A ver, todos saben que soy, digo, que rompo moldes. Mis hermanos, mis compañeros, mis obispos saben que rompo molde y saben que, perdón la expresión, estamos entre jóvenes, o Sí. al menos ustedes son jóvenes, y muchas cosas me chupan un huevo. Ujú, ujú. Entonces tengo esa libertad y eso me permite a mí amar como amo, laburar como laburo. ¿Está? Me pusieron activista y yo la verdad que soy un laburante, yo le meto para adelante, más que activista, sí porque tengo muchas actividades, pero después le meto para adelante en lo que creo, me equivoco y vuelvo a empezar, y claro, entonces no es que estoy muy preocupado por lo que digan los demás. Hay un grupo que es el grupo de los curas de la opción por los pobres, que tenemos una mirada mucho más particular, mucho, digo, más del tercer mundo, si querés vos, o más de que hay que empezar a dar vuelta a la tortilla y que sea la campana disonante en esta campana tan homogénea que tiene la iglesia, ¿no? Ujú. Es un grupo muy pensante, ahí tenés a un Eduardo de la Serna que te piensa, un Dri Sí. que pensaba, ¿no? Toda esta gente muy fuerte. Y después tenés lo otro que a mí me escandaliza. A mí, hay cosas que dicen ciertos curas que a mí me escandalizan, ¿no? Decir que la Virgen María, que Jesús nació porque la Virgen María no abortó en esa época porque el aborto estaba prohibido, es decir, bueno, ¿qué? Si hubo aborto, hubiese abortado, es decir, pero ni teológicamente tiene fundamento. No. O que el fundamento sea el Papa no viene a la Argentina porque el aborto. El Papa no viene a la Argentina porque no se le canta las pelotas venir a la Argentina, o porque hay otro motivo. Sí. ¿Está? No justamente por el aborto, digo. Entonces, ese tipo de argumentos tan vacíos, tan extratemporales, digo, me dan entonces me peleo con todos ellos, ¿no? Cada tanto por ahí le mando un tuit. En este momento, le soy sincero, yo me he callado mucho con el tema del aborto. ¿Por qué me he callado mucho? Primero porque no tengo ganas de pelearme, porque tengo muchísimo laburo, ¿está? Ujú, Y porque he optado en laburar por los que nadie les da pelota realmente, nadie les da pelota, ¿no? ujú. Segundo, porque voy a decir algo políticamente incorrecto, eh, no me gusta cuando un tema se usa políticamente para tapar otras cosas. No me gusta y no me gustó con Cristina, no me gusta con Alberto, no me gusta con quien sea. Y yo tengo la sensación por ahí que tenemos un montón de prioridades que nosotros no podemos dejar de hablar y que no sea el aborto el que nos haga callar estos temas. No me gusta que la pongan a Cristina en un brete de tener que decidir ella, no me gusta. ¿No? Y no me gusta esa movida que hay interna, de decir, bueno, a ver, ¿a quién va a elegir Cristina? Entonces me he llamado al silencio, está amorosamente, pero todos saben, mirá, he respondido 2 tweets. Una de la descerebrada de esta conductora que toma, Sí. ¿cómo es? La bandina por televisión, Dióxido de cloro, sí. ¿no? No la voy a decir, ya saben quién es Sí, sí, ustedes, sí. Sí, sí, sí. ¿estamos? Sí, Es sí. la única, 2 tweets respondí. A ella, ¿no? Diciendo, me da mucha vergüenza que uses el tema del aborto para tener un poquito de rating, me da por las pelotas, ¿no? Un tema tan sensible, con tanto sufrimiento, con tantas mujeres, con tanto que se puede debatir seriamente y que hay que debatir seriamente. Y la otra le contesté a un hermano cura que dijo las barbaridades que te acabo de decir, Sí. ¿no? Con las únicas 2 veces que respondí sobre el tema del aborto. El resto, digo, me parecía que teníamos que tener otro momento. Bienvenido sea el debate, bienvenido sea el debate. Si sale la ley, acompañaremos. Si no sale la ley, creo que el año que viene habrá que empezar a preguntarle a la gente. Si no sale la ley ahora, el año que viene, elecciones medio término, hay que militar, que la gente ponga, hacemos una consulta popular y dejémonos de hinchar. Es que Porque esto nos divide.
divide el campo popular, divide, viste, digo, entre los peronistas hay un montón de celestes y hay un montón de verdes, entre los no peronistas hay un montón de celestes y un montón de verdes. No puede ser ese el punto. Te También lo, veo con cara de asombrado, Esteban, pero es así. No, no, escuchaba atentamente, no, no, escuchaba atentamente. Es una realidad, primero, que el Frente de Todos tiene un componente celeste. De hecho, hay en estos mismos momentos hay una intensa discusión entre la rosca en senadores entre celestes y verdes. 34-34, no puede ser 34-34, no puede ser. Y al mismo tiempo me quedé con un momento con lo de Cristina, que tuvo una posición durante el gobierno, sus dos gobiernos, de haber cajoneado la ley por motivos que fueren, que de hecho me exceden ahora, no quiero meterme porque no tengo la información de por qué ha tomado esa decisión. Sí que quizás su tendencia era más contraria y que bueno, el tiempo se ha ayornado, los tiempos cambian. Desempataría en caso, como sabemos todos aquí, de empate por ser la vicepresidenta. Y seguramente esto que vos mencionaste, porque no, vos dijiste no le saco el culo a la jeringa y yo tampoco, porque aquí hemos tenido una posición sumamente a favor, con columnas, con las pibas acompañando, aprendiendo, deconstruyéndonos, equivocándome al aire y dándome cuenta de que se puede decir las cosas de otra manera. Pero mencionaste esto de que quizá en la cotidianidad, en la charla familiar, en la charla con ese hermano, hermana, tío, tía, abuelo, abuela, padre, madre, lo que fuere, amigo, amiga, aparece lo de los tiempos. Bueno, fue una promesa de campaña, porque ahora, pero la lucha nunca cesó, tiene que ser cuando suceda. Me parece que estoy buscando una solución integradora en una entrevista, lo cual esto se va a diseminar en la nada, pero imagino incorporando lo que vos mencionabas, que va a ser muy importante, lo que suceda mañana, no descubro nada, pero mencionaste una faceta que no quiero dejar de lado, los tiempos de radio son tiranos, pero me gustaría mencionarla, porque es hija de lo que vos mencionaste anteriormente. Mencionaste que estás rodeado de pibes, de pibas, wichis, mencionaste el término de que toman nafta para drogarse, y uno imagina que, enhorabuena, como vos también lo mencionaste, que el Estado acompañe y no se haga el sonso en cuestiones de salud, y también de manera integral incorporando preguntarte, porque yo ya no conozco la temática y creo que también es nuestro deber informar sobre la realidad que a vos te está rodeando. Vos mencionaste de una situación de extrema pobreza, vulnerabilidad. Allí estamos con una cuenta pendiente de bastante tiempo, ¿no? De mucho, sí, 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 de mucho tiempo. El norte argentino tiene una cuenta pendiente. Estos últimos 4 años fueron una masacre para los pueblos del interior. Los 4 años del macrismo fueron una masacre para los pueblos del interior. Eh, este año de pandemia los pibes no tuvieron clase prácticamente, pero porque ni nos preocupamos, ¿no? Y la verdad que yo digo, sabés que soy amigo de Capitanillo, o lo saben, laburamos bien, nos metemos, pero nunca alcanza. Tenemos una situación muy, muy problemática, de muchísimo abandono, de muchísimo dolor. A ver, yo fui al Impenetrable antes de la fiesta, antes de Navidad, a visitar con 140 pibes, me volví con 180 pibes. Venía la mamá y decía, por favor, llévenselo, porque tenemos hambre, porque no podemos, porque ustedes lo ayudan. Eso nos está pasando, indudablemente. Por eso te quiero volver a traer al tema de cuando el debate es para ver si Cristina desempata, no desempata, a mí me da por las pelotas, ¿entendés? Porque tiene ese tufillo de que están yendo más allá de la importancia del aborto o no aborto. ¿Me entiende dónde quiero ir? ¿Se entiende lo que digo? Sí, se comprende. Vos decís que se posa más sobre la figura de Cristina, en sí más allá del debate. Y ¿Te hoy sigo? sí. Hoy estamos divididos. ¿A quién votará Cristina? ¿A quién va a votar Cristina? Como pregunta, yo creo que ¿Cuántos, va a votar a cuántos, favor. de, cuántos de la oposición, no te digo, cuántos de la oposición van a ver si nos cambiamos para ver si la podemos cagar a Cristina, ¿no? Cuando tiene Ah, ese tufillo y algo de política sé, ¿entendés? pero el desafío. Cuando el Sí. centro es, vos fíjate, la Corte Suprema en contra de Cristina, la oposición en contra de Cristina, el DIPI en contra de Cristina, Carrió en contra de Cristina, juicios a Cristina, lo otro Cristina, a ver cómo buscamos constantemente, ¿me entienden, no? Eh, Entonces, que esto no nos haga perder la dimensión de la importancia de la ley del aborto, de la importancia de una mirada integral a los pobres, de que un país que ha crecido, que tiene, digo, que hemos, digo, con el sueldo la gente sigue siendo pobre, y, y ¿no? Que los salarios no aumentaron.
Me permito, porque estamos un poquito excedidos de tiempo, pero Todo lo que quieras. te quiero devolver la pared porque me parece que es también un debate de comunicación y subjetividad que intentamos dar desde aquí como medio alternativo, con todo lo hermoso que tienen los medios alternativos y los límites, como bien conocés de los medios alternativos, de que justamente esto a veces el amarillismo que aparece en cualquier debate, ya sea en el debate económico, en el debate comunicacional, en el debate por la democratización de los medios o la ley del aborto, el desafío es sortear, creo yo, de este ignoto lugar, de sortear esa pared de si van a cambiar de sillas para joder a Cristina, si Macri retuiteó al Dipi. De hecho, me animo a decir, no va bastante por las pelotas cuando esas son las noticias, porque hay debates tan fuertes y tan necesarios por debajo de lo que primero pone en primera plana un medio hegemónico, que termina haciéndonos el doble de laburo. Hay que, hablando de el Claro. término de desembarazarnos de la noticia amarillista y buscar la lucha, de profundidad. Yo creo, me animo a decir, Y creemos... es tan importante cómo comunicamos y son tan importantes los medios alternativos, ¿no? En esto digo, que se convierten hoy en fundamentales. ¿Qué escucha la gente? ¿Qué ve la gente? y, ¿No? ¿Con qué se informa la gente? Exactamente, y en ese aspecto el puentear, el sortear, el denunciar también ese bloqueo que se nos hace al acceso a una subjetividad democratizada, popular, integral, y ver las luchas de fondo, ver las luchas que están en los huesos de estas movilizaciones, en las pibas, en la lucha, en los activismos, en la militancia, para que un pibe tenga un plato de comida. En todas esas acciones que justamente nos hacen amanecer en un país mejor, siempre y cuando llegan a buen puerto y que requieren de una ayuda integral para llegar a buen puerto. Juan Carlos, yo lo que siento es que obviamente muchas reflexiones van a quedar express o incompletas en el buen sentido, porque es una charla que da para horas y horas. Primero y principal, agradecerte por hacerte el tiempo para conversar, una charla diferente a la que veníamos teniendo y que nos enriquece, pero por otro lado, lo que quieras difundir sobre lo que haces, sobre lo que podamos colaborar o difundir, totalmente bienvenido, el micrófono es todo tuyo. No, les agradezco. Yo sé que soy medio disruptivo y por Nah, ahí, está perfecto. claro, mi tarea es, digo, yo lo que digo lo creo, ¿sabes? De todos los puntos, ¿eh? No, no predico, ni digo, ni milito, ni misiono nada que no crea. De verdad lo digo de corazón. Estoy trabajando con estos pibes porque realmente lo siento. Si hubiese tenido que elegir esto, estaría en una isla del Caribe solo, rascándome el higo. Pero bueno, Dios me puso esto en el camino y esta es mi militancia, ¿no? Lo que digo también del tema del aborto lo creo, lo que digo de este momento también lo creo. Entonces no dejen de militar y de predicar y de hacer lo que creen, ¿no? Es la única forma que tenemos de transformar estas realidades, ¿no? Tenemos que buscar un nuevo color nosotros, ¿no? Una fusión de azul y celeste, que no sé qué color saldrá de los dos, ¿no? Pero después de este debate me parece que viene una gran militancia por volver a querernos, ¿no? Por volver a estar juntos, por trabajar por los que más necesitan, por los pobres. Ya termina el debate, yo espero que termine ahora el 29, que salga lo que tenga que salir y volver, ¿no? Esto que por ahí nos termina dividiendo, volver a unirnos porque hay causas que nos necesitan juntos, ¿no? El neoliberalismo, que empezamos hablando de eso, se destruye si estamos juntos, porque nos quieren divididos, nos quieren peleados, nos quieren hechos mierda. Y esto lo vengo diciendo no desde el aborto, lo vengo diciendo desde que algún loco por ahí me escuchaba en radio, ¿no? Nosotros perdimos las elecciones, ¿no? Las anteúltimas, y que, a ver, fue Macri presidente, imagínate, porque estábamos peleados y divididos entre nosotros. ¿Tá? Porque por pequeños y mezquinos intereses, quién va en la lista, porque nuestra comunicación fue una mierda, por un montón de cosas, por egoísmo perdimos y le dejamos el país y los pobres y la gente a esta manga de hijos de puta que destruyeron todo. ¿Sí? Digo, entonces, después de esto tiene que venir para nosotros de nuevo esta recomposición de la unidad.
¿Se entiende esto que digo? Permitime, sí, ¿No? permitime. Hoy estoy muy reiterativo, se entiende porque el delay No, me no. mata. Verte a vos ahí parado, me mata el delay. No, nosotros ya estamos curtidos con el delay es uno más en la mesa. No, permitime y invitarte a este programa a continuar el año que viene, estamos en las últimas emisiones, pero a continuar, ya que el año que viene será un año electoral y un año movido, continuar esta charla, este intercambio, complementándonos, coincidiendo en algunos puntos, me animo a decir que en la mayoría, en otros seguramente más cerca, más lejos, pero en una charla interesante donde además vos sos el entrevistado y nos hemos curtido y aprendido escuchándote. Juan Carlos, mandarte un abrazo a donde estás, agradecerle a Ian por el enlace y será hasta el año que viene. Muy felices fiestas y un gran abrazo desde aquí. Pásenla bien, no chupen mucho. Vamos a tratar. Un abrazo grande, Juan. Si pueden, desen la vacuna. ¿Viste lo que nos está pasando, no? Sí. Todos los que se quejan de la vacuna, que vamos a ser todos rusos y comunistas, todos chupan, se drogan, comen como chancho, garchan sin forro, pero se quejan de una vacuna que tienen miedo. No, pero ni en joda, sí, totalmente. RTO eso, déjense de hinchar y dense la vacuna, que bastante mal estamos. Nos vamos con ese mensaje, si te parece. Totalmente, dejemos de darle de comer al enemigo en esto, dejemos de darle de comer al enemigo. Gracias por este ratito. Un placer, Juan Carlos, un abrazo grande. Hasta pronto. Chao. Muchas gracias, se despide Juan Carlos Molina. Una charla de esas que nos interpelan, seguramente con muchas cosas de acuerdo, en otras que decimos, pero ¿cómo haríamos esto? Y de eso se trata, esa es la belleza de esto, poder encontrar personas que pensamos muy parecido en algunas cosas, no así en otras, incorporarnos en la conversación e irnos con nuestras propias conclusiones.